Hola, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran en esta mañana? Es una alegría nuevamente poder llegar hasta tu hogar con un mensaje de la palabra del Señor. Pero antes, estamos muy gozosos por todas las actividades que se han realizado en estas últimas semanas. Principalmente, celebramos Pascua o Pesaj, ¿cierto? Lo cual nace con la partida del pueblo de Egipto de la esclavitud. Para ellos, liberados de la cautividad. Para nosotros, de la vida antigua que teníamos, en la cual Dios nos lleva a un nuevo tiempo, a una nueva forma de vivir, en la cual también nos sacó de la esclavitud del pasado. También las damas tuvieron una actividad muy linda, la cual se gozaron mucho también. Y recientemente, el día viernes, tuvimos una reunión de varones titulada Recuperando el Sitial. Ha sido muy hermoso todo este tiempo que estamos viviendo. Y ahora deseo compartir y dejar delante de ustedes un hermoso testimonio, un hermoso video en la cual el Señor una vez más es glorificado en la vida de nuestro hermano Juan. Corra por favor el video. Hola, mi nombre es Juan Naranjo, soy de Santiago y quería compartir algo con ustedes. Tuve COVID, estuve súper mal, dolor de cabeza, de cuerpo, muy mal. Pero por la gloria del Señor ya estoy recuperado, de hecho ya estoy trabajando y estoy súper bien. Y quería darle las gracias a todos los que estuvieron en oración y a nuestro Señor. Bendiciones a todos. Chao, gracias. ¿Qué les pareció? Tremendo, ¿no? Cómo el Señor, una vez más, se glorificó. Así como lo hizo en él, también lo hizo en su esposa hace unos meses atrás. Glorioso, amado, glorioso. Y este testimonio me llena de alegría porque son personas muy cercanas a mí, ¿ya? Y también, lógicamente, amado, decirle que la mano del Señor siempre está atenta. Mira, quiero contarte algo. Durante la semana tuve la oportunidad de conocer a un varón, el cual estuvo 19 días entubado. Me contó su historia. Incluso después él me decía que reunieron a toda su familia y le dijeron, despídanse de él porque ya no lo van a ver más. Pero sabes, él me contó el proceso que él vivió mientras estuvo entubado. Y es tremendo, niño, es tremendo. Él, sin ser creyente aún, insisto, sin ser creyente aún, dice que mientras estaba ahí entubado, él veía a su esposa junto a un grupo de personas que se reunían en su casa a orar por él. Y eso es maravilloso, amado, el poder de la oración. Y veía cómo esta gente, dice él, oraba por mí. Y esa oración, dice que le dio fuerzas. Pasó momentos muy difíciles, donde veía que se iba a ir, y después, posteriormente, como que reaccionaba y volvía. Y ahora, un creyente en el Señor dice, esto me cambió la vida. No espere llegar a ese momento, no espere llegar a esa situación, sino hoy ya, abre tu corazón al Señor para que Él pueda actuar en tu vida. Y ahora me gustaría compartirte una pequeña porción de la Escritura que la encontramos en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 11. Y tiene que ver justamente con la palabra que hoy nos van a compartir en esta hora. Tiene que ver con uno de estos ministerios. Dice la palabra así, que el Señor Jesucristo, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Qué maravilloso, amado. Qué importante que estos 5 ministerios estén en la iglesia. Qué importante que la iglesia, amado, cumpla toda esta función declaradas por el Señor. Así que permíteme ahora, antes de ir al mensaje de la palabra, orar por todos aquellos que están pasando situaciones difíciles, así como Juan nos daba su testimonio y así cuantos más han pasado y han declarado cómo el Señor se ha glorificado en sus vidas. Dios siempre está pronto, Dios siempre está cercano a todos aquellos que le buscan.
a todos aquellos que con corazón sincero se acercan a Él, a todos aquellos que le dicen, sí Señor, te necesito. Así que si tú estás ahí y este sentir en este momento está en tu corazón y tú le dices, Señor, te necesito, el Señor va a ser propicio a ti, va a actuar en favor de tu vida. Así que si estás pasando una dolencia, si estás pasando una enfermedad o si tienes un amigo, una persona, un cercano que está pasando por alguna situación, así como me contaba este varón, él veía ahí cómo estaba ahí conectado a estas máquinas, pero algo pasaba en él que podía ver, dice, veía a mi esposa cómo se reunía en mi casa para orar. Y eso, dice, me daba fuerzas. Así que permíteme orar en esta hora. Si no eres tú el que está pasando en esa situación, trae a memoria esa persona, ese amigo, ese familiar y ponlo delante del Señor y todos juntos vamos a orar. Y tú vas a tomar parte en esto, te vas a transformar en un intercesor y vamos a pedir la benevolencia, la misericordia del Señor para que pueda ser desatada. Si es por salvación, amén, oremos por salvación. Si es por sanidad, oremos por sanidad. Si es por restauración familiar, matrimonial, oremos por esto. Si un hijo ha partido de tu casa y no lo has visto, si hay algún disgusto, alguna situación familiar, oremos por eso. Cada uno, por la situación que te está quejando hoy, y todos juntos levantemos esta oración en el nombre del Señor. Ahí donde tú estás, Padre, te damos muchas gracias en esta mañana. Nos podemos gozar, Señor, en usted, nos podemos alegrar, nuestra confianza, nuestra esperanza está en usted. Y ahora, humildemente, todos unidos acá, vamos delante de usted, Señor, no por nuestros méritos, Señor, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pidiendo que usted intervenga, por favor, en cada situación que pueda estar afectando en este momento a nuestros hermanos o a nuestros amigos que nos estén viendo en esta hora. Dios mío, por favor, te pedimos que seas propicio en esta hora. Sea propicio, Señor, tocando, Señor, corazones, quebrantando argumentos, Señor Padre, para que el Espíritu de Dios pueda ir, tocar, Señor, y traer esa persona, rescatarla, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, oramos en esta hora, en su infinita misericordia y amor. También oramos por todos los enfermos, por los que están pasando dolencias, situaciones difíciles, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oramos en esta hora y pedimos, Señor, una vez más, que su misericordia sea desatada, que su hermosa presencia comience a restaurar, a sanar, Señor, en el nombre de Jesús. Sabemos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta hora, que si ponemos toda nuestra confianza en usted, estamos seguros que usted desatará lo mejor para nuestras vidas. Muchas gracias, Señor, te damos y también oramos por la administración de la palabra en la cual hoy nos enseñarán, Señor, este ministerio, el ministerio evangelístico. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hola, ¿cómo están? El Señor les bendiga poderosamente. Y tenemos un tiempo maravilloso para compartir la palabra en este día. El Señor ha querido que podamos disponer de este tiempo con una palabra hermosa, con una palabra de vida, con una palabra que nos traiga su conocimiento, su obra, su propósito y el deseo de su corazón para sus discípulos. Esta palabra la encontramos en el libro de Juan, en el capítulo 17, del versículo número 1 al 26. Acá el Señor ora por sus discípulos. Yo le puse por título a esta palabra, la oración de Jesús por sus discípulos, para la obra evangelizadora que han recibido. Primera parte, vamos a estudiar del capítulo 17, pero versículo 1 al 5. Y dice así: estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna,
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El Señor, a horas del cumplimiento de la obra redentora, ora por sus discípulos, pero inicia su oración con un clamor al Padre para que le glorifique. La hora ha llegado, el cumplimiento de la Escritura está a la puerta. El Hijo le ha dado a conocer, ha manifestado su nombre, ha acabado la obra que recibió. Jesús clama al Padre que le glorifique. Al aceptar y padecer la cruz, esta glorificación es el fundamento de nuestra fe cristiana y es la resurrección de nuestro Señor. Es el cumplimiento de las profecías y es la gloria del Hijo junto al Padre antes que el mundo fuese. La misma palabra lo confirma en Juan 12, 27, 28. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Este es un tiempo que el Señor tiene en oración dedicada al Padre. Este es un tiempo de oración de Jesús que sucede después de haber compartido con los discípulos en el aposento alto la cena. Y sucede a horas de esta reunión en donde dio las últimas instrucciones a sus discípulos. Les explicó, les mostró, les enseñó. Les enseñó, cierto, la humildad. Pero ahora viene, horas después, a orar al Padre. Y Jesús se procuró que un discípulo le escuchara. El discípulo amado, el discípulo Juan, quien fue testigo de esta oración, de esta hermosa oración, porque era la voluntad del Señor que sus discípulos tuvieran este conocimiento, el deseo, el anhelo de Jesucristo por ellos, para darle fortaleza para todo lo que iba a venir posteriormente. Este fue un tiempo que para nosotros debe constituir una promesa, un sentir, una fortaleza de saber que como discípulos tenemos un Dios poderoso que nos ama y que nos ha determinado a través de su palabra una misión. Nos ha determinado como discípulos terminar la obra. Después de estas palabras, Jesús ora por sus discípulos al Padre. Juan 17, del 7 al 9, dice: ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. En Juan 17:20 dice el Señor: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. El Señor está orando por sus discípulos. Y las peticiones de Jesús no solamente van a ser por los 11 discípulos, sino también por los que vendrán. Y obviamente también por nosotros. 3 son las peticiones que levantan al Padre. Número 1,
La primera petición de Jesús es que los guarde, es decir, por protección. La segunda petición de Jesús es que sean santificados. La tercera petición de Jesús es por la unidad de los discípulos. Las vamos a ver de una. Veamos la primera petición de Jesús. Él ora por protección, que los guarde. Juan 17:11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Juan 17:15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Queda muy claro. ¿Por qué está orando el Señor? Por protección. Para que el Padre guarde, les proteja. Por todo lo que iba a acontecer. Por toda la obra que iban a comenzar. Cuando hablamos de protección, quiere decir cuidar, resguardar. Esa acción de resguardar o impedir que una persona, cosa reciba daño o que llegue hasta ella algo que lo produzca. El Señor estaba pidiendo protección, que le guarde a sus discípulos, que guarde a los que el Padre les había dado. El fundamento de esta petición se arraiga en nombre o en el carácter de Dios, de lo que le pertenece y ha escogido, y que es necesario que esté resguardado por Él, para que se cumpla el propósito de la continuación de la obra de Jesús, encarnada en ellos. Y al igual que Jesús, su nombre, el nombre de Dios sea glorificado en ellos, por su misión, por el cumplimiento de la obra, por la aceptación, por la obediencia a la obra que el Señor les ha dado, le ha manifestado. Cuando hablamos, ¿cierto?, del carácter, de la identidad, nos habla, ¿cierto?, de un Dios sobrenatural, de un Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Por lo tanto, el carácter de Dios, ¿cierto?, sus atributos son los que debemos, ¿cierto?, atesorar, porque por ello nos permiten tener la seguridad de que Dios está con nosotros en todo, que Él como discípulo nos va a guardar, nos va a guiar, nos va a conducir, nos va a proteger para que cumplamos la obra de Dios. Por lo tanto, este carácter de Dios nos da la seguridad de saber quién es, de saber quién es Dios. Por lo tanto, ¿cierto?, el discípulo tiene que tener esa convicción en su corazón de saber quién es el Dios a quien amamos, a quien le hemos entregado nuestro corazón, nuestra vida. Por lo tanto, cuando el Señor Jesús nos está hablando, que oremos, que Él ora por la protección, va a estar guardada, ¿cierto?, en su nombre, en saber quién es Dios. Por lo tanto, nosotros en eso debemos amparar, en saber, en el conocimiento verdadero del Dios único y verdadero que tenemos. La segunda petición de Jesús es por santificación. Juan 17, versículos 17-19. Dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. La palabra de Dios es la verdad, y su palabra leída o escuchada es el fundamento de la santificación en el creyente, porque comprendida y aplicada debe reflejar y hacer visible en el discípulo la obra de Dios, manifestada por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo que hemos recibido cuando hemos entregado nuestro corazón al Señor.
cuando hemos llegado a Él, al Señor en arrepentimiento y en fe. Jesús oró por la santidad en el discípulo, porque es fundamental que el discípulo que ha sido escogido y apartado por Dios para su servicio, refleje completamente su santificación y por lo tanto su gracia redentora depositada en ellos y manifestada por la obra del Espíritu Santo. Venga, ¿cierto?, en convicción de pecado, en arrepentimiento y en fe al incrédulo. La santificación en el discípulo promueve la acción profunda y manifiesta del poder de Dios, actuando cuando su palabra es confesada. Repito, la santificación en el discípulo promueve la acción profunda y manifiesta del poder de Dios, actuando cuando su palabra es confesada. Para ser discípulo del Señor, nuestro testimonio es importante. Y está basado, tiene el fundamento de un nacimiento nuevo, de un corazón transformado, renovado, de ejemplo, de testimonio, de saber que el Espíritu Santo vive en nosotros, nos guía a toda verdad, que por su palabra, por la palabra de Dios, en ella somos santificados. Por eso es tan importante que el discípulo tenga un conocimiento de la palabra, tenga un tiempo para conocerla, para dedicarse a ella, porque por ella seremos santificados y podremos hacer la obra de tal manera que el Espíritu Santo haga la obra, de manera que seamos visibles como discípulos, para que seamos visibles de lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros, de saber de dónde nos sacó, para que podamos cumplir con la obra evangelizadora, con la comisión que como discípulos tenemos. Porque los discípulos acá del Señor, y el Señor está orando por ellos, están encomendados al cumplimiento de la obra evangelizadora, que es la que también nosotros como discípulos tenemos. Por lo tanto, por la palabra de verdad somos santificados. En ese conocimiento vamos realmente a ser efectivos cuando prediquemos, cuando hablemos, cuando evangelicemos. Es importante, hermano, que cuando servimos al Señor lo hagamos con un corazón íntegro, lleno de la palabra, lleno de la gracia de Dios, que se vea reflejado lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y el Señor su petición es por esto, para que seamos santificados por su palabra, por la palabra de verdad, por la palabra que el Señor nos ha dado. Pero tenemos que llegar a Él, tenemos que conocerlo y tenemos que orar para pedirle al Señor que nos dé discernimiento, comprensión, sabiduría en su palabra, para poder hacer la obra, no como pensemos, no como sea más cómodo, sino para hacerlo según la voluntad y el propósito de Dios. Es el deseo y es del Señor, y por eso Él está orando. Está orando al Padre para que como discípulos la hagamos, y la hagamos conforme a su forma, a su estándar moral que debemos tener como hijos y discípulos del Señor. Y también es importante porque según Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. También es importante que la santificación de nuestra vida, en la santidad en la que caminemos, ¿cierto?, es requisito para ver el rostro del Señor, para estar en su presencia. Por lo tanto, el Señor nos dice cómo: por su palabra.
Que el Señor nos dé la fortaleza, nos dé esa gracia, ese conocimiento, la sabiduría para encontrar día a día en su palabra esa santidad que necesitamos para poder realmente reflejar la vida de Cristo en nuestro corazón, para poder cumplir de la mejor manera la obra que nos ha sido encomendada. La petición número 3 es por la unidad de los discípulos. Juan 17, 21 y 22 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Hermoso, hermoso. Jesús no solamente oró por sus 11 discípulos, también incluyó todas las generaciones de creyentes que han de venir, incluidas las actuales, a las cuales nosotros pertenecemos también. Jesús oró por la unidad de los discípulos y que ésta fuera perfecta entre ellos. Solamente podemos alcanzarla si somos uno con Jesús, como lo es Jesús con el Padre. Así con el Padre seremos uno también. La unidad espiritual del creyente con el Señor se manifestará si hacemos nuestra la cruz. Morimos al yo y nos negamos a nosotros mismos. Esta oración habla de la indivisibilidad de la unidad entre el Padre y el Hijo, manifestada en la copa de la redención que Jesús padeció y bebió. La unidad con Jesús se refleja. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. La palabra habla por sí misma. La unidad del discípulo con Jesús es el fundamento para alcanzar la unidad del cuerpo de Cristo. Los estándares por los que Jesús oró son altos y la unidad espiritual de los cristianos debe ser una constante ocupación nuestra para anhelarla, buscarla, atesorarla y cuidarla tal como dice la Escritura. ¿Ya? En Efesios 4, 3, 6, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Es importante movernos en la unidad de la iglesia, en la unidad del cuerpo, en la unidad de los hermanos. Como dice, unidos y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y esto refleja sobre todos en su protección, por todos en la unidad y en todos en su santidad. Por lo tanto, ¿cierto? Debemos procurar la unidad, debemos procurar, ¿cierto?, ser mejores cada día como hermanos, buscar y anhelar lo que el Señor Jesús pide al Padre. ¿Ya? Muchas veces, ¿cierto?, en la iglesia, en distintas situaciones ministeriales,
nos movemos, ¿cierto?, muchas veces por nuestro corazón, por nuestras emociones. Y hay divisiones y tantas cosas que yo sé que al Señor no le agradan. Debemos procurar en el amor de Dios por el hermano. El Señor nos dio ejemplo de amor. Y a ellos nos debemos aceptar, primero que nada, la palabra del Señor y obrar por ella. El discípulo debe orar conforme, ¿cierto?, a esta voluntad de Dios, esta intimidad del Señor Jesús con su Padre en esta oración. Nos debe motivar como iglesia, como cuerpo de Cristo, a procurarla, a vivirla, a beberla. No es hacer lo que cada uno quiere, es hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad del Padre, del Señor Jesús, como Él lo hizo, como lo entregó, como Él le enseñó a sus discípulos. Y eso es lo importante, eso es lo valedero, eso es lo que hace al creyente, hace al discípulo, y por lo cual también haremos la obra como Dios le place, no por nuestra propia voluntad, sino conforme a su palabra. La oración de Jesús manifiesta y visibiliza al verdadero discípulo del Señor. El Señor no oró por el mundo, no oró por las multitudes. ¿Es usted un verdadero discípulo? Si lo es, sus beneficios son protección, santificación, la unidad con el Padre y el Hijo, y la manifestación con poder de su Espíritu cuando ejecuta la obra, cuando está en su voluntad, cuando camina con el Señor. Tendremos como discípulos la certeza que encontramos en su palabra cuando el Señor Jesús estaba orando por cada uno de sus discípulos y de todos los que vendrán, por protección, por santidad y por la unidad del cuerpo, por la unidad del discípulo. Centrados, y todos centrados en Jesucristo. Nuestra mirada puesta en el Señor, nuestra mirada puesta en su voluntad, en su propósito, en su palabra. Por lo tanto, debemos deshacernos, quitarnos todo sentimiento, ¿cierto?, que refleje, ¿cierto?, que refleje enemistad, que refleje autosuficiencia, que refleje envidia y egoísmo. La palabra del Señor mostrada aquí nos debe llamar a trabajar y a servir conforme, ¿cierto?, a esa voluntad del Señor. El verdadero discípulo sabe que es enviado, porque no hay mayor deseo que debe haber en el discípulo que manifestar su nombre. Así el amor del Padre brotará también por los poros del discípulo. Es importante que como discípulos que somos, porque usted es un creyente que es un discípulo, el creyente va a ser formado como discípulo. El creyente está hecho para ser un discípulo. Y ese discípulo tiene que estar consciente que tiene un llamado, que es enviado para evangelizar, para predicar, para divulgar el nombre de Jesús, para glorificar a Dios por medio de la palabra, porque la voluntad de Dios que todos sean salvos. Y ese es el llamado nuestro que tenemos, de predicar su palabra, de evangelizar, de ser testimonio y llevar la obra redentora de Jesucristo a todo el mundo. Y esta oración lo refleja quiénes somos en Jesucristo, quién y lo que Jesucristo, ¿cierto?, de lo que nos rodea, para que tengamos esa certeza como discípulos, ¿cierto?, que vamos a estar protegidos y guardados, y que por su palabra seremos santificados, para que la obra cumpla su propósito, para que la obra sea efectiva, ¿cierto?, en los incrédulos. Hermanos, el Señor nos habla
El Señor nos está hablando, nos está diciendo que cuando hacemos la obra, caminamos bajo el amparo de su oración. Esa oración que nos permite tener la certeza y la seguridad de que muchos serán salvos, no por nosotros mismos, sino por lo que la gracia del Espíritu Santo hace en el creyente, en el discípulo, para que esa persona sea convertida. Y esta es la invitación de Jesús por medio de esta oración, a ser enviado. Y Jesús ora por sus discípulos que son enviados. Bendito sea el nombre del Señor. Terminando esta palabra, mi deseo personal y para ustedes también es que podamos decir a nuestro Padre cuando nos llame a su presencia: Señor, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Eso son las palabras de Jesucristo, pero yo la hago mía y también la transmito, se la entrego y se la comparto para que también su corazón la anhele y las ejecute y la haga suya y obre en ella. Señor, oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu infinita misericordia. Te damos gracias, Padre, porque a través de tu palabra nos permite conocer lo que hay en tu corazón. Nos permite conocer tu voluntad y cómo tú oraste por tus discípulos, por tus amados, Señor. Ayúdanos, Padre, a caminar bajo esa voluntad, bajo ese manto, Señor, de gracia, con tu Espíritu, Señor, para hacer la obra redentora, Señor, por medio de Jesucristo. Ayúdanos a vivir, Señor, en el conocimiento de tu palabra, lleno de tu palabra. Señor, ayúdanos, Padre, a ser conscientes de este llamado, de saber, Señor, que tú nos has escogido, Padre, para un propósito de ser enviado. Así como enviaste, Señor, y estuviste con ellos, a los discípulos, a los apóstoles, Señor. Así también ese llamado es para nosotros. Y nosotros, en el nombre de Jesucristo, Padre, en toda humildad, Señor, como obreros, lo aceptamos, Padre. Lo aceptamos, Señor, para llevar, Señor, tu gracia a los incrédulos, al mundo, Señor. Danos la fortaleza de permanecer, Señor, del conocimiento de tu palabra, Padre, sabiendo que tú estás con nosotros, que tú caminas con nosotros, que tu Espíritu, Señor, vive y nos guía, nos alumbra, nos pone tu palabra en nuestra boca. Y ayúdanos, Señor, a que sea formado Cristo día a día en nuestra vida, Padre, para que la palabra, Señor, sea efectiva, para que la palabra esté llena de tu gracia, llena de tu voluntad, Señor, y reflejemos, Señor, que somos testimonio de vida, testimonio, Señor, de transformación, de renovación, Padre, porque hemos nacido de nuevo. Te damos gracias, Padre, porque, Señor, te ha placido solamente por amor, porque nada, Señor, no hay mérito alguno en nosotros, solamente por tu amor y tu gracia, Padre, Señor. Y también en esta hora te pido por todos aquellos que están, Señor, escuchando esta palabra, aquellos que aún, Señor, no tienen a Jesucristo en su vida, en su corazón, Padre, puedas tú tocar con esta palabra, Señor, y puedan repetir, Señor, esta oración, Señor, que tú nos dejaste, Padre, para acercarnos a ti, Señor, para conocerte, reconociendo, Padre, que sin ti, Señor, nada podemos hacer. Y yo invito a cada uno de los que aún no conocen a Jesucristo a que puedan repetir conmigo esta oración y recibir a Jesús en su corazón, reconocerlo. Señor Jesús, sé que me amas y quieres salvarme. Me arrepiento de todos mis pecados y en fe vengo delante de ti, Señor, creyendo que eres el Hijo de Dios
y que tu sangre, tu preciosa sangre derramaste en la cruz. Te pido, Señor, que me aceptes. Y yo creo, Señor, que tú, Señor, solo tú me puedes salvar. Creo que tú eres el Hijo de Dios y que moriste por mis pecados. Te recibo como mi Señor y único Salvador. Y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te damos gracias, Señor, por todos los que creyendo vienen a ti en arrepentimiento y fe, Señor. Padre, quiero compartir, antes de terminar esta palabra que encontramos en 2 Crónicas 30, 18. Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. Que el Señor te bendiga, que tengas una hermosa semana y que su presencia en todo tiempo te acompañe, te guíe. Amén.